Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy les traigo un libro que una autora del sistema Fedora que me lo hicieron llegar en clases de conciencia corporal y que me parece importante difundir el audiolibro para conocer otros sistemas y otros métodos de conciencia del cuerpo. Espacios desconocidos, lugares inimaginados. Una aproximación al sistema Fedora a Verasturi. Una disciplina para la vida. Pertenezco a una escuela que silenciosamente maduró en Buenos Aires, a partir de la década del 60. Escuela sin sede, sin diplomas, fundada en una concepción del hombre y una práctica rigurosa. Fedora Verasturi fue su creadora. Desarrolló un sistema en constante evolución, un proceso de cambio que ha continuado con sus discípulos, que hoy se encuentran en diferentes partes del mundo. El sistema se propone trabajar la expresión a partir del movimiento. Expresión en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de conducta humana. Esta disciplina me mostró que existe en cada individuo un ser ignorado, dormido, que debe ser rescatado para que pueda decir su palabra. Me reveló una fuerza profunda, inmensa, el miedo que me provocaba y el placer de materializar lo que antes era imposible. Me colocó frente a mi falta de atención, mi mecanicidad, una gama infinita y sutil de sensaciones. En marzo de 1973 comencé a transitarla. Desde el primer momento y durante muchos años registré los ejercicios y las experiencias en cuadernos que fueron creciendo y que hoy me permiten recordar con mayor precisión. Algunas de estas anotaciones serán literalmente transcriptas, porque creo que pueden ser de utilidad para comprender un proceso. Parto de la idea de que el ser humano es una unidad físico-psíquico-espiritual que, en mayor o menor grado, está desorganizada o no tiene conciencia de sí. El conflicto entre el ser, su hacer y su entorno es lo que me preocupa y ocupa. Buscando restablecer la unidad, me valgo de esta disciplina. Pero, ¿cómo es posible que un trabajo corporal nos conduzca a tales ideas? Porque corporal, en este caso, significa totalidad. Aquí están en juego el pensamiento, los sentimientos, la voluntad, las pasiones, la acción y el movimiento. En pocas palabras, el cuerpo y el alma. Practicamos la paciencia, la entrega, el hacer y el no hacer, la observación, la atención, el silencio. Virtudes que pocos conocemos al comienzo, pero que lentamente van floreciendo. Al propiciar el libre fluir de la energía vital, que abre las articulaciones, remueve las corazas, libera el movimiento, nos internamos por espacios desconocidos y descubrimos lugares inimaginados. Cuando allí nos encontramos, comprendemos qué poco hemos habitado en nuestro cuerpo. Y si no estamos en nuestro propio cuerpo, ¿en qué otro lugar habremos estado verdaderamente? Cuando el pensamiento penetra en un nuevo espacio, el lugar, agradecido, nos devuelve algo de nosotros que no conocíamos, que habíamos perdido o tal vez olvidado. Siento llegada la hora de comunicar lo que he adquirido a lo largo de todos estos años. Para eso, describiré parte de mi experiencia junto a Fedora y mi desarrollo posterior. Fedora Averasturi, la creadora. Fedora nació en Chile y su familia se trasladó a la Argentina cuando ella era muy joven. En Buenos Aires inició su formación musical. Se casó con Marcelo Averasturi. Del casamiento nació su única hija, Gabriela. En 1943, por razones de trabajo de su marido, se trasladaron a Washington. En esos momentos, a pesar de haber tenido una formación pianística muy sólida, percibía algo en la sonoridad que obtenía que no representaba la intensidad de su carga emocional.
y no había encontrado aún la manera de resolverlo. Al escuchar por primera vez a Claudio Arrau, comprendió que ese era el sonido que estaba buscando. Se puso en contacto con Arrau y ésta la presentó a Rafael de Silva. Ambos maestros dirigían la Piano School of New York. Claudio Arrau había estudiado en Berlín con un alumno de Franz Liszt, quien se planteaba cómo producir un sonido más acorde con lo que consideraba el mundo emocional del post-clasicismo. Las sonoridades debían tener una carga diferente de la que se lograba hasta ese momento. La escuela que Arrau y de Silva compartían se fundaba en nuevos conceptos acerca del piano moderno. Buscaban un sonido más potente y, consecuentemente, procuraban adaptar la técnica a esa necesidad. Seré no importa cuándo, la vida está dentro mío. Fedora. A mediados de la década del 40, Nueva York era el centro del mundo, un lugar en el que se encontraban emigrados de diferentes lugares de Europa, huidos de la guerra, que aportaban ideas revolucionarias acerca de las disciplinas psicocorporales, ideas que alcanzaban también a músicos, actores y bailarines. Arrau era una personalidad que aglutinaba a un muy importante círculo intelectual, seres para quienes la cuestión de cómo abordar la interpretación desde la idea de la totalidad físico-emocional se planteaba permanentemente. La escuela de música de Claudio Arrau consideraba el cuerpo como instrumento de pasaje, relajamiento y concentración. Le proporcionaban el tono necesario para abrir el camino a la energía emocional. Claudio Arrau y Rafael Silva fueron las personas reconocidas por Fedora como sus maestros. Fedora también reconocía como influencia muy importante a Eric Hawkins, bailarín que había trabajado por muchos años junto a Martha Graham, y para el cual la problemática del manejo de lo psicofísico en la interpretación era fundamental. Con Erwin Piscator, Fedora trabajó en la indagación del lenguaje teatral, con Edgar Varese en composición y analización musical. Accedió a las teorías de Wilhelm Reich a través del contacto con psicoanalistas seguidores de sus investigaciones. De vuelta a la Argentina, el fenómeno de la interpretación la ocupaba por entero. Durante los primeros años se dedicó exclusivamente al piano, transmitiendo los conocimientos que había adquirido en esos intensos 11 años de estudio. Simultáneamente, su observación le indicaba que las tensiones acumuladas por los seres humanos a lo largo de la vida les impedían expresarse libremente. En el caso de los músicos, esto era agravado por la cantidad de horas que debían trabajar con su instrumento, lo cual casi siempre los forzaba a adoptar conductas corporales equivocadas. Sin negar la importancia del aporte que las disciplinas orientales podían proporcionar, buscaba una forma de trabajo que pudiera expresar mejor al hombre occidental. Tenía que solucionar además problemas técnicos que impedían una verdadera calidad interpretativa. Fedora comprendió que el trabajo con el cuerpo era imprescindible y que era necesario profundizar aún más en ese proceso, buscando no solo el origen de las dificultades técnicas, sino el origen de los movimientos. Valiéndose del inmenso caudal del conocimiento adquirido, hizo lo que poca gente se atreve a realizar: creó algo nuevo. Movida por una profunda necesidad interior, hizo de su cuerpo el lugar en el que las preguntas encontrarían respuestas. En absoluta soledad, e impulsada por la fuerza de su fe en la posibilidad de encontrar un camino, todos los días volvía sobre sí misma para seguir buscando incansablemente, más y más adentro, las resonancias, las voces, el conocimiento oculto, aquello que le permitiera al hombre ser tan original como las impresiones digitales, tan único como la yema de sus dedos, diría. En un texto de 1974, Fedora recordaba: «Ya en Buenos Aires comencé mi trabajo con pianistas, y fue en este periodo de la enseñanza y después de algunos años
que nació la fuerte resolución de abandonar una forma de trabajo que, por causas que tenían que ver conmigo misma, no daba vida a los maravillosos conceptos adquiridos. Y así, prácticamente me encerré, y aunque la palabra suena enorme, a investigar y llegar a hacer realidad lo aprendido para mi formación durante mi estadía en Nueva York. En una conferencia pronunciada en el Centro de Estudios Gestálticos y Técnicas Psicoterapéuticas en mayo de 1983, señaló: una imagen casi onírica, con una dimensión surrealista, abrió dos grandes compuertas para invitarme a pasar a un mundo desconocido en el cual entraría a vivir con casi nada puesto. Rescaté lo más próximo a mí para que me ayudase a comprender los mensajes a recibir, y fueron mis manos, con sus extremidades, dedos y un muy aprendido silencio interior, con el cual pude lograr que la paciencia me acompañe durante el recorrido de mis experiencias. Cuando la conocí, casi 15 años que estaba investigando. En ese momento trabajaba con músicos de diversos instrumentos que se habían ido acercando a ella, no solo movidos por sus necesidades físicas, sino, y fundamentalmente, impresionados por el sonido que se lograba. También con personas ligadas a la danza y al teatro. La investigación y la creación del sistema le llevaron a Fedora más de 25 años. Caracterizando este proceso, dijo una vez: muchos años de trabajo transcurrieron hasta llegar aquí. La tarea fue ardua. Siento que me empleo toda. Quiero conseguir afirmar o confirmar conceptos que surgen por la misma intensidad de lo que llevo realizado. Mi cuerpo empieza a rescatar fuerzas diferentes, profundas por su intensidad y más sensibles. Me sorprende sentirme más sensible al mismo tiempo que más fuerte. Algo muy importante y definitivo se ha instalado dentro mío. Empiezo a creer que tengo otra residencia en la Tierra. Fedora llamó a su investigación Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento. Falleció en Buenos Aires el 10 de julio de 1985. Primera parte. ¿Qué es? Se debe considerar este sistema como un trabajo que se ocupa de un hacer voluntario, de un rescate a sangre fría, de una elección, de un desafío contra toda estructura anquilosada. Fedora Aberasturi. Una definición. Es una disciplina que, valiéndose del pensamiento consciente y el cuerpo en movimiento, promueve el conocimiento de sí mismo. El cuerpo es nuestro instrumento de trabajo, porque entendemos que es a través de él que podemos llegar a la totalidad del ser. Para realizar la tarea, nos apoyamos en la tríada formada por el pensamiento consciente, las manos con sus 10 dedos y los múltiples centros de energía. El pensamiento como fuerza capaz de descubrir y despertar los centros de energía, que serán desarrollados en el transcurso de la práctica, así como también la apertura de todas las articulaciones del cuerpo, especialmente las de las manos. El pensamiento consciente, las manos con sus 10 dedos y todas sus articulaciones y los múltiples centros energéticos se conjugan para orquestar la sinfonía del movimiento de la energía profunda de cada uno, donde cada ser va creando una expresión personal y única que verdaderamente lo represente. El pensamiento consciente. El pensamiento consciente, en contraposición al pensamiento mecánico, es una fuerza extraordinaria, de la cual disponemos cuando el cerebro se relaja o deja de estar tensionado. Haciendo historia, puedo decir que si bien desde sus inicios esta disciplina apuntaba hacia un despertar de la conciencia, fue a partir de 1977 cuando Fedora comenzó a prestar mayor atención al pensamiento. ¿Cómo pensamos? El esfuerzo que hacemos al querer concentrarnos, el estado en que se encuentra nuestra mente, y especialmente la mecanicidad del pensamiento,
fueron cuestiones que se hicieron preponderantes. Tomar conciencia del hecho de pensar era uno de los ejercicios al que nos referíamos como pensar que se piensa. En él observamos nuestro pensamiento. Atendíamos a cómo pensamos y no a qué pensamos. La observación era hecha sobre el fenómeno pensar. La experiencia de ser observadores de nosotros mismos provoca definitivamente una toma de conciencia. De esta manera se pudo constatar que el pensamiento mecánico es aquel que comúnmente ocupa nuestra mente sin que siquiera tengamos conciencia de que estamos pensando. Creemos que pensamos, pero tal vez sería más apropiado decir somos pensados. Es como si nuestra mente tuviera absoluta independencia de nuestra voluntad. Nuestros pensamientos son circulares y repetitivos, vinculados a lo que llamamos estados de ánimo o estados emocionales, los cuales manejan permanentemente nuestros humores. Nuestros pensamientos se producen de manera vertiginosa. Nuestra mente funciona por sí misma como una máquina que fue disparada y perdió el control. Y esta aceleración es socialmente muy bien vista. Hasta el punto de estar en calma o estar en paz se equipara a la vejez. Se dice estar a 1000 por hora con gran admiración, cuando en realidad el vértigo significa no estar en ninguna parte, pues, inmersos en él, somos mecánicos e inconscientes y carecemos de presencia. La cuestión de la mecanicidad es una de las claves fundamentales, en la que nuestra atención debe centrarse para que pueda ocurrir un cambio verdadero en nuestra conducta. Una situación inusitada o la práctica de una disciplina adecuada pueden alejarnos de nuestras respuestas rutinarias y obligarnos a desarrollar nuevos repertorios. Estas nuevas respuestas nos permiten descubrir aquel que se oculta detrás de los gestos aprendidos. Las respuestas estereotipadas son señales de que algo no se mueve dentro de nosotros, de que estamos estancados, de que no fluimos. ¿Cómo es posible entender que si me muevo, estoy detenido y que si me detengo, estoy en movimiento? El movimiento rutinario es mecánico, es un acto congelado. En la novela Déjala que caiga, de Paul Bowles, puede leerse el siguiente párrafo. Se sentía muy cerca de sí mismo, tal vez porque, para sentirse vivo, lo primero que el hombre debe hacer es dejar de pensar que va a alguna parte. Es preciso detenerse del todo, olvidar todos los objetivos. Hay una voz que dice, espera. Pero normalmente no la escuchamos, porque si le hacemos caso, podemos llegar tarde. Por otro lado, si nos detenemos, tal vez cuando nos pongamos en marcha de nuevo, descubriremos que vamos a una dirección distinta, lo que también resulta una idea aterradora. Porque la vida no es un acercarse o alejarse de algo, ni siquiera es un movimiento del pasado hacia el futuro, ni de la juventud a la vejez, ni del nacimiento a la muerte. El total de la vida equivale a la suma de sus partes. Equivale a cualquiera de sus partes, pero no hay una suma. El adulto no está inmerso en la vida con mayor profundidad que el recién nacido. Su única ventaja es que tiene la ocasión, alguna vez, de tomar conciencia de la sustancia de esa vida, y si no es tonto, no buscará razones ni explicaciones. Al poder observar nuestro pensamiento, se hace obvia la pregunta: ¿quién es el que observa? Se comienza a comprender que uno es algo más que el propio pensamiento. La mente deja de ocupar el lugar absoluto y ese otro lugar, el lugar silencioso, se devela. El gasto energético que supone el estado de nuestra mente, ocupada simultáneamente en cuestiones diferentes, es algo que no podemos medir, pero sí sufrir. Adueñarnos de nuestro pensamiento es la cuestión. El pensamiento consciente es el que producimos voluntariamente. Se dirige a los centros de energía y las articulaciones que deseamos trabajar. Al colocar el pensamiento en un determinado lugar,
este lugar se hace presente y la energía se concentra en ese punto. Cuando dirigimos nuestro pensamiento a un centro, y el pensamiento es una palabra, por ejemplo, fuerza o abrir, el caudal energético de dicho centro aumenta, se hace más potente. Su irradiación crece y junto con ello crece nuestra conciencia del fenómeno. El pensamiento debe adquirir la fuerza de la palabra articulada. De esta manera, rescatamos la magia creadora de la palabra. El pensamiento palabra debe tener intención, fuerza, vibración, deseo. Se debe pensar la palabra libre de toda imagen y dejar que la palabra actúe por sí misma. Las imágenes nos hacen ir por caminos conocidos, y de lo que precisamente se trata es de transitar lo que no conocemos. Una de las observaciones que me ha resultado más paradójica es la capacidad que tenemos de pensar, por ejemplo, la palabra abrir, de manera cerrada. Por esto, si bien la imagen no es necesaria, sí lo es el significado. En octubre de 1976, en relación con una serie de ejercicios que trabajaban con la palabra movimiento, fuerza, relajación, anoté en mi cuaderno. Hay que darle a cada palabra un tiempo y decir cada una con la misma intensidad. Esta fórmula es una técnica que hay que usar para cada movimiento y también para cada acto de la vida. La técnica es una herramienta para expresarse. Relajación no es abandonarse, es dejar pasar. He sentido claramente una distancia entre el pensamiento y la palabra. Pensar la palabra no significaba que éstas llegaran verdaderamente a la lengua. Cuando dejó de existir esa distancia entre pensamiento y yema de la lengua, entonces la palabra se transformó en movimiento. Entonces sí, la palabra era energía. Me di cuenta que de esta nueva manera de trabajar me provocaba miedo. Y al tratar de comprenderlo, entendí que este trabajo es lo más comprometido que hemos hecho hasta ahora, ya que une el pensamiento, la palabra y la acción en un solo instante. No hay posibilidad de escaparse. Todo el ser está comprometido como nunca en el suceso. Si algo no está, nada sucede. No hay posibilidad de engaño. Y si lo hay, este se hace tan evidente que no se puede trabajar. No debemos quedarnos con la sensación del pensamiento, sino pensar y seguir pensando, decía Fedora. También expresó: es la palabra con su carga de intencionalidad la que debe ser el vehículo por donde la fuerza hace que la palabra sea acción. He observado que las tensiones que existen en nuestro cuerpo están sostenidas por un pensamiento, una orden que fue dada en algún momento y que ha pasado al plano de lo inconsciente, pero que subsiste como orden, ya que si así no fuera, estaríamos relajados. Cuando conscientemente colocamos el pensamiento sobre una zona tensionada de nuestro cuerpo y a partir del pensamiento palabra ordenamos, por ejemplo, deshacer, el significado y la vibración de esta palabra se encargan de realizar la tarea. Colocamos la palabra en el centro o articulación, como si el propio lugar fuera capaz de pensar. Casi podríamos decir de hablar. El pensamiento palabra está dentro de la articulación o centro que está siendo trabajado. Las manos hacedoras. Cuando el corazón sabe el camino, las manos encuentran la técnica. Proverbio chino. El extenso trabajo realizado con las manos le permitió a Fedora descubrir que éstas representan todo el cuerpo. Existe una correlación energética entre las diferentes articulaciones de la mano y las de todo el cuerpo. En los miembros y en el tronco tenemos 3 articulaciones como la de los dedos de las manos y de los pies. La primera articulación de los dedos, la que articula con la palma, se corresponde con las articulaciones del hombro y coxofemoral. La segunda, con la cintura, el codo y la rodilla. La tercera con el cuello, la muñeca y el tobillo.
La misma correlación se verifica entre los diferentes segmentos, es decir, el primer segmento es la pelvis, el brazo y el muslo. El segundo segmento es el torso, el antebrazo y la pierna. El tercer segmento es la cabeza, las manos y los pies. Dicho conocimiento nos permitió movilizar zonas muy profundas, cuyo acceso sería extremadamente difícil de otra manera, explicaba Fedora. Realmente las manos son las verdaderas herramientas del hombre. Pude entender en este proceso que las manos son el verdadero y cabal cuadro total del individuo que empieza a esbozarse desde la más temprana edad. En mi intento anterior, las manos no pudieron por sí mismas romper con mis corazas, pero una vez que mi cuerpo quedó más despejado, me mostraron secretos increíbles. Volví entonces cada vez más a pensar en fuerzas. Las palabras fuerza y fuerza muscular me acompañaban en cada acción con un pensamiento previo de relajación. En las articulaciones, que es donde yo sentía que más albergaban las fuerzas por tensión. Así empezaron lo que yo llamo las resonancias. Comencé lentamente y cada vez más con un intento mayor de fuerza. A medida que las iba desarrollando, a levantar la primera falange de cada dedo, proceso que requirió gran paciencia. Un día ya con mis fuerzas bastante reconquistadas, comenzaron a moverse los brazos y las piernas por el lugar que se movía el dedo. Internamente hay una correlación divina, por no decir cósmica o matemática, y no dando a la palabra divina una acepción religiosa, sino de asombro. En 1983 escribí: Miro mis manos hoy y reconozco su sabiduría. Las siento detenerse sobre una hoja, sobre un gato, sobre otra mano. Acarician, sostienen, calman, tal vez curen. Por primera vez dibujan. Todos los ejercicios trabajan los 10 dedos de las manos, porque consideramos que de esta manera ha trabajado todo el cuerpo. El conocimiento de la correlación existente entre las articulaciones de los dedos y las otras articulaciones nos permite crear una serie impresionante de ejercicios donde la fuerza de los dos tipos de articulaciones trabajadas se conjugan. Por ejemplo, si queremos trabajar las articulaciones de los hombros, podemos realizar una serie de ejercicios donde se mueva o haga fuerza la primera articulación de los dedos. Es muy notable comprobar cómo se hace mucho más fácil llegar y mover las articulaciones cuando comenzamos el movimiento desde las articulaciones de los dedos. Las aperturas que se van dando en las manos suceden en el resto del cuerpo. El trabajo se realiza sobre todas las articulaciones y pliegues de los dedos. Los espacios entre los dedos, las líneas de las palmas, los espacios metacarpianos, sobre centros que existen en las palmas y el dorso, en el canto opuesto al pulgar, varios centros en las articulaciones de las muñecas, las médulas de los huesos de los dedos, las raíces de los dedos, la relajación de las uñas, las cúpulas de los dedos, la yema de los dedos, las cuartas falanges, las comisuras de los dedos. Un mundo inimaginable se despliega en la medida en que comenzamos a internarnos en el universo de las manos. Universo de las manos, palma. Lo que se indica en cada dedo se trabaja en todos ellos. En las palmas de las manos trabajamos meñique, pliegues y cúpula. Anular, articulaciones y segmentos. Medio, cuarta falange y yema. Índice, médula y raíz. Pulgar, articulación perdida del pulgar, única, y centro en la base del pulgar, único. Palmas, centros, espacios metacarpianos, raíz del canto. Universo de las manos, dorso.
Lo que se indica en cada dedo se trabaja en todos ellos. En el dorso de la mano trabajamos meñique raíz, anular con misuras, medio e índice espacio entre los dedos, pulgar relajación de la base de la uña, agujeritos en la base del dedo único, dorso, centros, espacios metacarpianos, raíz del canto. Universo de las manos, pliegue de las palmas. En las palmas de las manos trabajamos las líneas y sus correlaciones. La línea 1 es el hombro y el coxofemoral. La línea 2 son los codos, las rodillas y las cinturas. La línea 3 son las muñecas, los tobillos y el cuello. Correlaciones entre los dedos y el tronco. Articulaciones. 1. Coxofemoral. 2. Cintura. 3. Cuello. Entre los segmentos. 1. Pelvis. 2. Torso. 3. Cabeza. Correlaciones entre los dedos y los miembros. Articulaciones. 1. Hombros y coxofemoral. 2. Codos y rodillas. 3. Muñecas y tobillos. Entre los segmentos. 1. Brazo y muslo. 2. Antebrazo-pierna. 3. Mano y pie. Abrimos las articulaciones para remover lo que allí se encuentra estancado. Cuando esto sucede, el movimiento se hace más amplio y gracioso y la energía comienza a circular, permitiéndonos vivenciar la unicidad del cuerpo. Despejar una articulación, por muy pequeñita que sea, provoca un cambio en toda la estructura, que debe reacomodarse para acompañar esta mudanza. La necesidad de estar atento o presente en cada momento de la ejecución de los ejercicios abre las puertas de la percepción y de la conciencia. Dijo al respecto Fedora: desde que comencé el trabajo por las articulaciones, comprobé que allí está radicado un gran secreto. El paso de la energía por un adentro muy profundo de cada articulación producía en cada sector trabajado la unidad necesaria para la armonía del movimiento. Los centros energéticos como soles personales. Los centros son como luces que se van encendiendo en la medida que los hacemos conscientes y los trabajamos, y de alguna manera podemos decir que nos iluminan. Esto hace más clara la propia percepción y al mismo tiempo nos presenta más luminosos para los otros. En su libro Manos de Luz, la psicoterapeuta Barbara Ann Brennan, que ha estudiado profundamente el tema, escribe: el flujo vertical de energía pulsa hacia arriba y hacia abajo en la médula espinal. Se extiende hacia afuera, más allá del cuerpo físico, por sobre la cabeza y debajo del coxis. Lo llamo corriente principal de fuerza vertical. Existen en ese campo vórtices como remolinos en formas de conos llamados chakras. Sus vértices se dirigen hacia la corriente principal de fuerza vertical y sus extremidades abiertas se extienden por el borde de cada capa del campo en que están localizados. Cada vórtice giratorio parece chupar o llevar para sí la energía del campo de energía universal. Cada uno de estos vórtices intercambia energía con el CEU, de tal manera que cuando decimos que nos sentimos abiertos, estamos diciendo literalmente la verdad. Todos los chakras son aberturas por donde entra y sale la energía del aura.
Somos como esponjas en el mar de energías que nos acerca. Los centros frontales. Y ahí les muestro la imagen de los centros frontales. Los centros posteriores y de las plantas de los pies. Los centros energéticos se revelaban en la medida en que el cuerpo iba perdiendo densidad y las tensiones se deshacían. Una vez reconocidos, se los trabajaba. Un gran número de centros se desenvuelve a lo largo de este aprendizaje. Así, se va creando una red de comunicaciones internas que abre, limpia y une los caminos de la energía. El trabajo sobre los centros se realiza colocando la atención sobre ellos, ubicando allí el pensamiento palabra y sosteniendo esta atención en el tiempo. Una vez que se percibe la energía del centro, podemos moverlo o usarlo como apuntalamiento o sostén de movimientos que parten desde él. De esta manera, los centros se van transformando en sostenes del cuerpo. Los músculos pueden relajarse y utilizarse libremente para el movimiento. De entre todos los centros que trabajamos, existen dos que se transformaron en los representativos del sistema. Los describiré en el orden cronológico en que llegó a su descubrimiento. La lengua que abre. Supe de la existencia de Fedora un año antes de conocerla. Se hablaba de ella como de alguien rodeado de misterio, que transmitía un método absolutamente diferente de los conocidos. Yo tenía en mi bagaje 10 años de prácticas de diferentes disciplinas: danza clásica, danza moderna, expresión corporal y gimnasia consciente. En nuestro primer encuentro había en mí no solo la expectativa de lo nuevo, sino esa ansiedad que produce lo desconocido. Y el misterio abrió sus puertas. En aquellos momentos, Fedora ya tenía la fuerza y la luminosidad que emanan de los que realizan una tarea verdadera. Su presencia provocaba un movimiento. Algo se salía de su lugar, ya fuera por sus palabras, ya por realizar los pequeños movimientos que ella indicaba. Aquí les muestro la imagen de los centros frontales del tronco y a la derecha los centros dorsales del tronco. Bien, seguimos. Durante los primeros 5 años participé en un pequeño grupo. Éramos 3 personas que asistíamos juntas a las clases y practicábamos los demás días. Fedora trabajaba en su departamento de la calle Guise, lugar que tenía un ángel muy particular con sus plantas, el piano, la luz. La clase comenzó relajando la lengua, colocándola en una determinada posición y moviendo la tercera articulación de los dedos. Fue un momento impresionante y al mismo tiempo increíble. Transcribiré un trecho de mis anotaciones sobre la primera clase. La primera vez que relajé la lengua tuve la sensación de caer infinitamente en un abismo negro. Ese abismo soy yo misma. Es una caída que parece no tener fin. Sentí claramente que ese era otro mundo al que nunca había accedido y tuve miedo, pero la confianza fue más fuerte. Al día siguiente comencé a practicar los ejercicios sola. Coloqué la lengua en la posición indicada y comencé a abrir y doblar la tercera articulación de cada uno de los dedos de las manos. Al poco tiempo, la mano que estaba trabajando comienza a temblar. Todo el cuerpo tiembla, también con una violencia desconocida. Siento una fuerza enorme en la región de los isquiones que me empujan contra el banco donde estabas sentada. Me asusto, pero al mismo tiempo me maravillo y continúo. Los temblores se repiten durante toda la semana. En nuestra práctica anterior, el estudio de anatomía,
neuroanatomía, el conocimiento de cuáles eran las posibilidades de movimiento de los músculos, la forma de los huesos, los diferentes tejidos, nos permitía llegar conscientemente al movimiento. El conocimiento intelectual confiere una seguridad a la que uno está acostumbrado. Por eso, al inicio, frente a esta práctica extraña que no tenía ninguna lógica, temíamos perder todo lo que habíamos aprendido. No podíamos entender cómo el simple movimiento de una pequeña articulación de un dedo de la mano era capaz de provocar semejante terremoto. El cuerpo que comenzó a aparecer estaba relacionado con lo energético, y por primera vez esa palabra tuvo eco. Era palpable, algo que se movía dentro y nos movía. En ese sentido, ocurrió una conmoción que nos ponía cabeza abajo. Había que aprender todo de nuevo, y debíamos hacerlo de la única manera que era posible, viviéndolo, experimentando para ver si, al final de la experiencia, se podía decir algo que fuera coherente. De esa manera, y a través de la intensa interrelación con mis compañeras y de lecturas relacionadas con los procesos terapéuticos y creativos del ser humano, fuimos construyendo parte de la sustentación teórica que necesitábamos elaborar. Por entonces, el sistema que transmitía Fedora consistía en relajar la lengua desde una orden mental, llevando el pensamiento al interior de la lengua como si la palabra relajar fuera a ser articulada. Esto permitía que la lengua creciera, se hiciera más larga, más ancha y más alta. El tono muscular aumentaba, la lengua estaba viva. Colocarla en una determinada posición y partiendo de ella, pero siempre con el pensamiento como fuerza conductora, trabajábamos todo el cuerpo. Decía Fedora, no debemos sentir que relajamos, y si pensar en relajar, sentir es como abandonarse, inconsciente, pensar es consciente, dirigido. La aparición de la lengua había sido en su momento un hito, una revelación, un descubrimiento que revolucionó el sistema. No fue el primer centro energético descubierto por Fedora, pero luego comprendió que el trabajo debía iniciarse a partir de ella. La lengua consciente se transforma en un poderoso centro que abre paso a fortísimas corrientes de energía que se liberan cuando la lengua se relaja, se distiende y crece. Con relación a esto señalaba, la lengua es la que hace posible la evolución de este sistema, con un esplendor maravilloso. Comprendo mejor lo que significa el poder usar la lengua como medio para un trabajo de reeducación y rehabilitación de nuestros mecanismos psicofísicos. Toda colocación consciente de la lengua trae como consecuencia primero una relajación, que es la que facilita, desde el comienzo, que todo el organismo, en su complejo cuadro general, responda a una totalidad. Para esto, como siempre, hay que sostener un pensamiento constante en la lengua, sin el cual ninguna propuesta es realizada con intensidad. La lengua está presa desde la raíz, y esta retracción compromete a todos los músculos del cuello y los maxilares. Al acostarse, los músculos posteriores del cuello, el mentón se proyecta hacia arriba. La curvatura de la columna vertical cervical aumenta, afectando a la columna en su totalidad, lo que dificulta el pasaje de la energía por este importantísimo canal. Pienso que uno de los motivos de la retracción de la lengua es la relación del niño con la madre. En los primeros meses de vida, la lengua es un centro energético afectivo abierto al contacto, capaz de dar y recibir. Cuando la madre, por encontrarse ella misma muy distante de sí, no responde con la misma intensidad afectiva, la relación, el intercambio no sucede. Es fácil imaginar el dolor, el sufrimiento que esto causa. Para no sentirlo, la energía amorosa que estaba fluyendo hacia afuera, hacia ella, se vuelve hacia adentro y la lengua del niño se retrae. En una conferencia dijo el doctor John Pierracos, un bebé hace con la boca, los brazos y los ojos movimientos naturales de aproximación a la madre para sentir el contacto.
Hace también un movimiento muy específico que consiste en empujar la cabeza hacia adelante y abrir los labios con el fin de encontrar el seno y el pezón. Este movimiento rítmico y muy dulce es un movimiento ardiente y agresivo hacia la fuente del estímulo. Se llama rooting y se lo encuentra entre todos los bebés de los mamíferos. Este movimiento sirve y ayuda al niño a tomar el seno y encontrar el pezón, satisfacerse físicamente y entrar en contacto energética y emocionalmente con la madre. Cuando esta función se ve impedida por la actitud retraída e inconstante de la madre, cuando por ejemplo la madre permite el contacto una vez y lo interrumpe otras, el comportamiento del bebé se vuelve confuso, resultando una experiencia frustrante. Él se acerca impulsado por una ola de sentimientos vibrantes y tropieza con una respuesta negativa. Se aproxima con la boca, pero el pecho está frío y no hay leche. En este caso, la experiencia es de profunda frustración y desilusión. Los frustrados movimientos pulsantes de la boca se transforman en impulsos de morder y gritar. El movimiento y la energía que no se descargan en la placentera expresión de chupar lo hacen mediante acciones violentas. Este paso de la tierna agresividad a la agresividad violenta se instaura de forma espontánea cada vez que el sujeto sufre una frustración. La retracción de la lengua denota el deseo de chupar inhibido. Cuando se pide a los pacientes que tiendan su lengua tiernamente en un gesto de ternura o caricia, ésta frecuentemente tiembla de espanto. Otro de los motivos es la carga erótica que nuestra sociedad ha depositado en la lengua, haciendo que ésta deba ocultarse. La lengua es obscena. La retracción de la lengua es energético-muscular. Con el pasar de los años, la lengua se endurece y acorta. No es más pasaje ni llave. La lengua es un órgano de conocimiento, relación y comunicación. Durante los primeros meses de vida, el mundo externo es conocido a través de ella. El bebé lleva todo a la boca. En determinado momento, después de un largo proceso, el mundo es explicado. El hombre habla. Cuando se entra en contacto con la propia lengua y se percibe lo que ella es capaz de mover y conmover, se comprende que es posible un cambio radical. Explicaba Fedora. Después de varios años aparecieron las relaciones más significativas, la lengua y el coxis. Entiendo que con los años de relajación consciente de las articulaciones se hayan creado los espacios como para poder darse tan contundentes constataciones. La lengua cobró dentro de mi boca una fuerza, se instaló un poder, se me hizo consciente su presencia. Dijo, aquí estoy, con todo su esplendor, exclamó, yo tengo la palabra. Y también ella me extendió las manos. La aparición de la lengua no significó una etapa en un recorrido. Pronto comprendí que había que comenzar el trabajo con ella, y eso trajo una evolución importantísima. Con un estado de alegría muy particular, un día dije, la lengua bajó a la tierra. El día 21 del 8 del 74 anoté. Al colocar el pensamiento sobre la lengua y el coxis, concentrándome mucho tiempo sobre este último, buscando la zona exacta, es decir, por debajo y un poco por delante del hueso, esta zona se presentaba como un pequeño peso muscular. Por la columna comenzaba a subir una fuerza serpentina que la estiraba y la movía hacia los lados. Finalmente quedó totalmente estirada, y entonces comenzó una danza de todo el cuerpo movida desde el coxis. Mis pensamientos estaban en el peso del coxis. Los movimientos eran fluidos y fáciles. En mis primeros años de trabajo, la lengua fue la generadora, la llave, la primera. Diferentes etapas se cumplieron. Primero fue relajar, luego trabajamos fuerza en su raíz. Soltamos la cúpula, relajamos el frenillo, fuerza en toda la lengua. Descubrimos un centro cercano a la punta. Trabajamos las tres capas, arriba, abajo, en el medio. La médula.
la frase relajo la lengua por la parte de abajo. Finalmente, en 1980, lo que Fedora llamó punta profunda de la lengua. Cada uno de estos pasos fue abriendo nuevos espacios y pude constatar que la lengua es una verdadera puerta de comunicación entre el mundo interno y el externo, entre el inconsciente personal y el colectivo, y que tal vez nos permita retroatraernos a momentos evolutivos. A medida que se libera, permite que el espacio entre las vértebras cervicales crezca, la cabeza se coloque en otra posición, permitiendo que el mentón descienda. Posteriormente, estos espacios se abren en toda la columna hasta llegar al coxis. Cuando esto sucede, un nuevo caudal energético la recorre. A finales de 1974 registré: la lengua presiona con fuerza. Siento como si de la garganta saliesen pelusas y telas de araña. Una fuerza tremenda entra por la garganta y baja hasta el coxis, haciéndome estremecer y separar las piernas. Luego, el simple hecho de pensar en él hace que la columna se mueva como una serpiente. La cabeza se inclina para adelante y todo el torso gira a partir de él, dibujando un gran círculo. Recuerdo que en algún momento, después de trabajar cierto tiempo la lengua, una alumna me contó que había soñado que de la garganta le salían cabellos. El maestro Mantak Chia, fundador y director del Centro Curativo Tao de Nueva York, señala en su libro A energía curativa a través del Tao. La lengua es un puente entre los dos canales, el funcional y el regional. Ellos están separados por la lengua. El circuito se completa cuando la lengua, que es el punto final del canal funcional, se levanta para unirse al paladar. Es el punto final de la regencial. Por lo tanto, durante la práctica debemos mantener la lengua en contacto con el paladar. Hay 3 posiciones para la lengua. Algunas disciplinas de Oriente utilizan la lengua en determinados ejercicios. Lo que, según creo, es inédito en nuestro caso es, por un lado, la posición en que la colocamos, junto con todo el trabajo que se realiza sobre ella, y por el otro, el que sea un centro que es activado para la realización de todos los ejercicios. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Luego vamos a hacer otra horita de lectura del método Fedora. Recuerden que vamos a llegar a un capítulo en donde vamos a hacer el ejercicio que ella propone. Entonces, estén atentos a las próximas lecturas, porque posiblemente algunas descripciones de lo que Fedora propone, está bueno aprovecharlo ya haciendo el ejercicio y no solo escuchando el audiolibro o mirando la pantalla de lo que estamos leyendo. Seguramente vamos a poner el cuerpo para hacer la práctica. Así que bueno, les invito a que le den me gusta, compartan y estén atentos al próximo audiolibro del siguiente capítulo, El Magnífico Centro. Les mando un abrazo.